Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Android Inconformista. Ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo y vamos a seguir con nuestra cobertura del OnePlus 5. Hoy os vamos a hablar de qué diferencias hay en el OnePlus 5 con respecto al OnePlus 3T, que la mayoría de ellas son extensibles al OnePlus 3. Y rápidamente os diremos si en nuestra opinión a día de hoy merece la pena cambiar tu OnePlus 3 o 3T por el OnePlus 5. Bien, la primera diferencia en el apartado de diseño viene dada principalmente. El diseño trasero lo han cambiado, el aluminio, ahora es tipo iPhone y demás, con la cámara dual. A mí me gusta un poco más que el antiguo diseño, es un poco más redondeado y tiene 1 milímetro menos de grosor, está en los 7 milímetros de grosor, es un poquito más cómodo de coger, pero es bastante sutil. Desgraciadamente el diseño frontal es absolutamente el mismo y la pantalla es la misma del 3T, que era prácticamente la misma del OnePlus 3. Había una pequeña diferencia en el panel, el otro era una serie 3, este era una serie 5, pero era prácticamente el mismo panel, tenía muy pequeñas diferencias muy difíciles de ver. Bueno, eso por un lado en cuanto al diseño. Nos vamos a encontrar las características técnicas. Tenemos, o el modelo que tenemos aquí con 6 GB de RAM, la diferencia es que la RAM es DDR4X en vez de DDR4, va a ser un poco más rápida, pero el usuario normal y la mayoría de nosotros no lo vamos a notar generalmente. Retiene las mismas aplicaciones en multitarea que el OnePlus 3 y 3T, no hay ninguna diferencia. Y el almacenamiento interno en este modelo también son 64 GB, es UFS 2.1 en vez de 2.0. La mayor diferencia es la velocidad de lectura. En vez de unos 400 o 500 megas por segundo de pico, tenemos un pico de unos 700 megas por segundo, un poquito más de 700 megas, es la mayor diferencia. Y vuelvo a lo mismo, redundar en lo mismo, no creo que lo notéis mucho. Se nota el móvil ligeramente más fluido, aunque eso creo que es debido al Snapdragon 835. Antes de pasar a eso, os recuerdo, tenemos por 559 euros un modelo con 8 GB de RAM, que a día de hoy tiene el mismo límite de multitarea en el Build Pro, 32 aplicaciones en multitarea, pero que mediante custom ROMs y custom kernels a día de hoy ya se puede utilizar toda la memoria RAM a tope, y me imagino pues que podrás tener 50 o 60 aplicaciones en la multitarea fácilmente, como poco. Quizás me he pasado un poco, pero 30 o 40 seguro, puedes tener, vamos, puedes flipar con él. Y 128 GB internos, que para los que tengáis muchas músicas, fotos y vídeos está genial. Ya había 128 GB en el OnePlus 3T, con lo cual la mayor novedad, la RAM. Ahora el Snapdragon 835, procesador de 8 núcleos en vez de 4 con respecto al Snapdragon 820-821. Fabricado en 10 nanómetros es lo más importante. Y luego la GPU Adreno 540 también es algo más potente, creo que es un 15 o un 20% más potente que la Adreno que teníamos en el Snapdragon 820 y 821. ¿En qué se va a traducir? Pues que todos los juegos van a ir a 60 fotogramas por segundo en Ultra a día de hoy. Ya os enseñaré algún vídeo en el análisis con el Riptide, por ejemplo, Renegade, que es un juego bastante exigente. Y bueno, el rendimiento general va súper fluido, va un poquito más fluido, pero la diferencia puede ser 0,2 segundos más rápido en velocidad en general, abriendo aplicaciones y demás. No vais a tener ningún tipo de lag ni stutter, la verdad que va muy pero que muy fluido, es alucinante. Y luego me ha gustado mucho el tema térmico. En interiores usándolo en wifi sin parar no se calienta nada y en exteriores se calienta menos que el anterior. Eso no quiere decir que no se caliente, pero está bastante bien térmicamente. Y la eficacia energética, estamos hablando de una eficiencia energética de un 20% mejor que el OnePlus 3T. Pese a tener 100 mAh menos de batería, tenemos 3300 contra 3400 mAh. Pero sí que se ha notado en Wi-Fi jugando una hora, hora y media al Injustice 2 y al Need for Speed No Limits, usando navegación, redes sociales, lo típico sin parar, viendo vídeos y este tipo de cosas. Me he hecho ya 9 horas de pantalla en Wi-Fi. La verdad es que con unas 14 o 15 horas de uso, la verdad que es flipante. Las cifras están al nivel del Samsung Galaxy S8 Plus, que para mí ahora mismo era el rey en autonomía de la gama alta. Y diría, después de probarlo, teniendo en cuenta que he jugado a más juegos, que en el S8 Plus me hacía más de 9 horas de pantalla, pero sin jugar, que este teléfono es un poquito mejor. La verdad que el rendimiento de la batería es más que bueno. Con respecto al 3T que he tenido, diría que con el mismo uso, una horita de pantalla más le sacas seguro. La verdad que está muy pero que muy bien la batería y es otra de las grandes mejoras. Y luego nos vamos a la conectividad. Tenemos Wi-Fi de 5 GHz pero con doble antena MIMO, lo que se traduce en una velocidad de enlace máxima de 866 megabits por segundo en lugar del tope de 433 megabits. Pues si os alejáis del router vais a tener más velocidad que la que tenéis antes, siempre que vuestro router permita estas velocidades que os digo, que tenga doble antena MIMO y demás.
En cuanto al Wi-Fi de 2,4 GHz, tenemos el channel bonding habilitado, que quiere decir que además del canal que estáis usando, mira los canales colindantes. Y esto se traduce en que la velocidad máxima de enlace por 2,4 GHz, en vez de 72 megabits por segundo, es de 144 megabits por segundo, con lo cual más velocidad en el Wi-Fi de 2,4. Esto se podía habilitar tocando el Wheel Prop en el OnePlus 3 y 3T, pero había que rutear y sé que algunos queréis dejar el móvil 100% stock. Pues para los que lo queréis stock tenéis mejor Wi-Fi de 2,4 GHz. Y la cobertura móvil la estuve probando al lado de un Galaxy S8 Plus con el mismo operador, con las mismas SIM, o sea, con dos SIM del mismo operador en los mismos sitios, y me daba la misma intensidad de señal medida en los menús de Android. Nunca os dejéis llevar por las barras de cobertura porque cada fabricante lo mide de una forma y lo que en uno es a tope, en otro son 3 barras y dan lo mismo. La verdad es que la conectividad estaba bien, pero como ya os he dicho en un vídeo anterior hay bugs, con lo cual el Wi-Fi de 5 GHz está funcionando intermitentemente y la cobertura móvil también. Es cierto que cuando no daban el problema funcionan a toda velocidad y creo que puede ser una mejora importante con respecto al OnePlus 3 y 3T, casi que la mayor diferencia. Y nos queda cerrar con la cámara dual que antes no teníamos, sensor IMX398 de Sony para la cámara principal con 16 megapíxeles, sensor IMX350 también de Sony para la cámara secundaria, con el telelens de 2 aumentos, quiere decir que es un zoom óptico de 2 aumentos, aunque os hago un matiz. Se ha verificado, como siempre en OnePlus todo tiene una parte de engaño, el zoom real es 1,3, el zoom óptico, y luego con un sistema electrónico digital consigue sacar mediante el uso de algoritmos, consigue aumentar 0,7 aumentos más para conseguir los 2 aumentos sin pérdida de calidad de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendríamos que tener, por ejemplo, un iPhone 7 al lado, que tiene el iPhone 7 Plus, que tiene también los 2 aumentos, pero sí que son 100% ópticos, y tendríamos que ver si hay alguna pérdida de calidad o no. Yo lo que he probado, la verdad es que sí que parece que no hay pérdida y que se ve muy bien, pero tenerlo en cuenta para los más sibaritas. Y bueno, la cámara, importante. Hemos perdido el OIS, la estabilización óptica, tenemos estabilización electrónica digital EIS. A día de hoy los vídeos en movimiento tienen más defecto en cuanto a movimiento que antes, son menos estables, pero se puede corregir por software, veremos en qué queda. La realidad es que a día de hoy graba vídeos más estables el OnePlus 3 y 3T por la estabilización óptica que está en hardware que por la estabilización electrónica que es de software. También en cuanto a fotografía, a día de hoy, en fotos oscuras, al no tener OIS, las fotos se ven un poquito más oscuras que en el OnePlus 3 y 3T. Veremos si lo corrigen, pero la realidad es que en fotografía ha habido una ligera regresión a día de hoy con respecto al OnePlus 3 y 3T. Y bueno, más o menos estas son las diferencias principales. Con lo cual, también os recuerdo que este teléfono es más caro, en vez de 439 euros para el modelo de base, son 500 euros, son 60 euros de subida. Y bueno, en resumen, si tienes un OnePlus 3 y 3T, deberías cambiarte a este móvil. Mi opinión es que no, porque la velocidad que tiene el móvil la puedes conseguir en el 3 y 3T, si no de serie con custom ROMs. La cámara ahora mismo tiene mejor cámara. Si te vas al modelo básico ya tienes el mismo almacenamiento y RAM. Y la pantalla y el diseño frontal son el mismo, las diferencias estéticas traseras son menores. El único vas a tener algo más de batería, pero con custom ROM lo puedes corregir. Y realmente no va a haber mucha diferencia. Y nada, en resumen, por la diferencia de precio, si tienes un OnePlus 3 o 3T, no hagas el cambio porque no vas a tener gran mejora. Ya te digo que lo que más vas a notar es la doble antena MIMO siempre que tengas un buen Wi-Fi de 5 GHz y un poquito más de batería. Fuera de eso, las mejoras son escasas, a día de hoy al menos. Veremos qué software van saliendo. Y por la diferencia de precio no te merece la pena. ¿Que no tienes ningún OnePlus? Pues evidentemente vete al 5, que es el mejor. Mi recomendación es que si te sobra el dinero y quieres un móvil para 2, 3 o incluso 4 años, cómprate el modelo con 8 GB de RAM y 128 GB internos por 559 euros, lo vas a disfrutar bastante. Ahora, esto ya lo diré en el análisis, es un móvil que al mantener el diseño del año pasado y no tener ninguna característica que destaque fuera de la media, fuera del rendimiento, pues no emociona, y por el precio me parece un poco caro, pero bueno, os hemos contado las diferencias que hay y vosotros tenéis la última palabra. Y hasta aquí hemos llegado con las diferencias del OnePlus 3 del OnePlus 5 con respecto al OnePlus 3 y 3T. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y nos vemos próximamente con más vídeos.